Damos la bienvenida a la doctora Angélica Abad. Ella es politóloga, docente de la Universidad de Cuenca. Doctora Abad, quisiéramos analizar un poco lo que sucederá este día domingo en Venezuela cuando hay elecciones, pero no es cualquier elección. Nicolás Maduro enfrenta a Edmundo González Urrutia, quien se ha convertido en un heredero de todas las fuerzas de oposición que se han ido cultivando en estas 2 décadas y media de revolución del siglo XXI o de gobierno chavista. Y el gobierno de Nicolás Maduro es realmente no un gobierno democrático, es un gobierno que ha adquirido ciertos ribetes de una mafia, de una dictadura y de sustentarse en un aparato militar. De mala gana han ido de alguna manera manteniendo este tablado electoral para que las elecciones se realicen el domingo, que no han estado exentas de amenazas en caso de que no se vean favorecidos por el voto. La pregunta es, ¿qué importancia tiene esta elección para Latinoamérica? ¿Qué impacto incluso a nivel global? En primer lugar, gracias Gustavo por la invitación y un saludo a toda la audiencia. A ver, Venezuela es un país que ha sido el eje de toda el ala bolivariana del socialismo, el gran promotor del socialismo del siglo XXI. Cuando Chávez falleció y dejó encargado directamente el gobierno a Maduro, lo hacía, ¿no?, con una perspectiva de poder, entre otras cosas, incrementar la influencia de Venezuela en la región. Y lo que hemos visto desde entonces hasta ahora es más bien lo contrario, ¿no? El eje bolivariano de América Latina se ha ido aislando a sí mismo, obviamente, de todos los gobiernos de derecha, pero también de los de izquierda moderada, de los de una izquierda democrática que no necesariamente quieren, digamos, contagiarse de las ínfulas autoritarias que tienen gobiernos como el de Nicolás Maduro, pero también como Ortega y demás. Ahora, durante mucho tiempo, ¿no?, la oposición venezolana cometió un gravísimo error en 2005 cuando decidió no presentar candidatos asambleístas y le dio eso carta blanca a Chávez para, digamos, realizar todos estos cambios en la amalgama constitucional que luego le iban a permitir a él y a Maduro perennizarse en el poder. Y desde entonces hasta ahora la oposición venezolana ha pasado por una serie de altos y bajos, ¿no? La Mesa de Unidad, de Unidad Democrática, que hoy en día se vuelve a juntar, la MUD, también estuvo muy fragmentada. En un principio no había esa unidad de oposición y había muchas divisiones también. Y lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, que ya son casi, sí, ya son 20 años de aquello, es, digamos, al final de todo esto, como la oposición, que ha sido perseguida, que ha producido varios líderes en el exilio, unos mejores, otros peores, de alguna manera termina juntándose, realmente aunando esfuerzos, independientemente de la diversidad de posiciones ideológicas que tiene al interior de la mesa, en torno a la figura de un servidor público profesional, ¿no? Porque ese es el perfil de González. Es un diplomático de larga trayectoria que conoce muy bien cómo hacer la gestión pública, pero justamente esa naturaleza de diplomacia también le hace poder aunar muchos consensos, ¿no? Porque los diplomáticos en su arte también saben generar, sobre todo, consensos y llegar a acuerdos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? Es bastante incierto porque no se sabe qué mismo es lo que pasa al interior, no solamente de cara a Maduro, sino con quienes realmente gobiernan Venezuela, que tiene que ver con las cúpulas del poder militar. Entonces, ya desde hace tiempo sabemos que en realidad el gobierno venezolano se mantiene allí porque tiene a los militares en el poder, porque tiene a militares claves en la asamblea y en otras, digamos, posiciones dentro del propio Estado venezolano. ¿Qué es lo que podríamos ver? Quizás un recambio de élites, si es que, digamos, si es que eso funciona así, en donde nuevas élites militares también quieren, ¿no?, tener un espacio y desplazar a las otras. Y entonces podrían también ayudar a esa transición si es que, como dicen las encuestas, ¿no?, González le supera a Maduro con más de 30 puntos. Entonces, si es que las encuestas son así, se respetan los resultados electorales,
y si es que esa nueva cúpula o un recambio de élites militares apoya, ¿no?, todo este cambio de institucional, se podría llegar a dar. Pero de nuevo eso es incierto porque en realidad no sabemos qué es lo que está pasando puertas adentro con el gobierno de Maduro y con este apoyo de los militares que ha tenido siempre, ¿no? ¿Piensa usted que esas diferencias que se evidencian en las encuestas de por lo menos 20 puntos, hay encuestas que efectivamente le dan 30 puntos de diferencia a González, se constituya realmente esos puntos en una barrera para frenar los afanes de fraude, la falta de reconocimiento a un sistema democrático que ha evidenciado en todas las elecciones y referéndums el gobierno, los gobiernos chavistas? Eso es más complicado de decir porque Venezuela tiene un voto voluntario, ¿no es cierto? El voto es voluntario en Venezuela y de hecho la participación efectiva es bastante baja, ¿no? A lo largo de los últimos años me parece que menos del 50% del electorado de Venezuela realmente acude a las urnas. Entonces, durante mucho tiempo también eso fue en desmedro de la oposición. Quienes no estaban de acuerdo con la política chavista y después de Maduro realmente no iban a votar porque sentían que no tenían posibilidades. Entonces, mucho de ese 30% también depende de cuánta gente en realidad acuda a votar digamos, el domingo tal cual. Porque históricamente lo que sí hemos visto es que el PSV y el oficialismo de Venezuela, en cambio, sí tiene mayor capacidad de movilizar a su gente para el día de las elecciones, que ahí sí ellos vayan a votar, mientras que digamos, en masa, el resto que va a votar no es en proporción tan grande, ¿no? Entonces, ahí habría que ver realmente qué porcentaje final del electorado opositor venezolano realmente acude a las urnas. Pero en verdad, el ausentismo en Venezuela es muy, muy alto, no tan alto como Chile, pero casi tan alto como el de Colombia. Y eso hace que, obviamente, en unas elecciones, en realidad Maduro pudiese ponerse por encima y a la cabeza a causa de este ausentismo, ¿no? La falta de movilización que puedan tener las personas que están ya muy desafectas de la política venezolana. Entonces, eso además atribuye, digamos, o ahonda o abona a la incertidumbre de las elecciones del domingo. ¿Qué papel piensa usted podrían jugar esos electores también silenciosos y lejanos, los 8 millones de exiliados, la diáspora venezolana? Si bien existe un número importantísimo de venezolanos viviendo en el exterior, eso no significa que todos estén habilitados o puedan votar, ¿no? Las personas que viven en el extranjero se quejan, digamos, los venezolanos que viven en el extranjero se quejan de forma constante de todas las trabas que existen para obtener, digamos, los implementos necesarios para acudir a las urnas, ¿no? Que es el pasaporte venezolano, el documento de identidad venezolana. En ese sentido, el Estado venezolano es sumamente ineficiente, no se sabe si aposta o por todas las deficiencias que tiene ya la administración pública propiamente de Venezuela, pero justo estaba viendo el dato, solamente 69,000 venezolanos de estos millones que hay fuera están realmente habilitados para poder votar el próximo domingo, ¿no? Y la traba principal es esa, es no tener la documentación o no haberse podido inscribir en el registro electoral y no estar habilitados, es decir, no constan en el padrón. Las circunstancias en que se darán estas elecciones, estas connotaciones tan particulares que tiene la elección venezolana, hacen pensar que en caso de que se den efectivamente de manera normal, de que los resultados se den de acuerdo a lo que predicen las encuestas, se tenga que buscar una salida negociada para Maduro y los integrantes del régimen chavista. Eso sí deja negociar, ¿no? También todas estas cosas las hacen incierto, porque de otro lado también las declaraciones públicas que ha hecho Maduro también hacen dudar, ¿no? Porque esto de que hay que evitar un baño de sangre y todas estas indirectas que han enviado, también a uno le dejan un poco a ver qué mismo quiere hacer el régimen. No queda muy claro qué es lo que está buscando tampoco
el oficialismo en Venezuela, ¿no? Ahora, si es que se llegase realmente a dar un recambio, sí, efectivamente va a tener que haber una negociación muy fuerte y ahí tendríamos que ver cómo la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, realmente se ha estado preparando para esa transición en todos estos 20 años, porque no es solamente que quitamos y ponemos a Maduro y ya está, es que es todo el funcionamiento y el aparataje de un Estado que es enorme, porque en Venezuela el Estado es el principal empleador y en Venezuela el Estado es el principal proveedor de bienes, servicios y demás. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo se hace? No se puede hacer un borrón y cuenta nueva de todo porque sencillamente las capacidades no dan y porque la población también necesita, digamos, poder adecuarse a todas estas cosas. Y cómo, digamos, no podemos dejar al Estado sin gente de buenas a primeras en ese sentido. Entonces, ahí vamos a tener que ver realmente más allá de las habilidades diplomáticas, si es que se llega a elegir, si es que llega a salir electo un gobierno, digamos, de la oposición y hay esa transición, que sería muy importante, sería un gobierno de transición, cuál sería la capacidad realmente de este gobierno y de estos políticos que no han estado en el poder por más de 30 años, de realmente comandar ese Estado inmenso que es ahora el Estado venezolano. Acercándonos un poco a nuestro país, Nicolás Maduro no se ha ahorrado adjetivos en más de una ocasión al referirse al gobierno ecuatoriano, a Daniel Noboa. Ha llegado a calificar como sus peores enemigos a Milei de Argentina y a Noboa de Ecuador. ¿Qué connotaciones tiene esto y también la importancia ya bilateral de estas elecciones para Ecuador? A ver, eso es un poco, no, Maduro no ha escatimado en adjetivos calificativos ni Noboa tampoco, ¿no? Entonces ahí como que tienen una especie de pelea bastante infantil en términos de vocabulario al menos. Ahora, de cara a Ecuador y sus relaciones diplomáticas, más allá de que un acercamiento a gobiernos como el de Colombia o Venezuela podría en su momento también facilitar un nuevo acercamiento a México, me parece, en relaciones internacionales, yo creo que al Ecuador en este momento no le interesa tanto, digamos, estrechar o retomar una relación más normalizada en términos diplomáticos con Venezuela. La cosa cambiaría muchísimo, obviamente, si es que sube la oposición, en cuyo caso sí, porque Venezuela también es muy potente en términos de recursos en su momento, cuando, digamos, recordemos esa estrecha relación que hubo cuando Correa estaba en la presidencia, con Chávez también, con Maduro después, y cómo, digamos, había un intercambio comercial bastante más fuerte y digamos, sí, se nos facilitaban ciertas cosas como la importación digamos, de combustibles refinados y no sé qué. Pero de momento no se ve que el Ecuador realmente necesite de Venezuela. Lo que necesita Venezuela es normalizar en general su vida interna para poder frenar, por ejemplo, también cuestiones como el alto flujo migratorio que existe. Entonces, en sí mismo, en términos diplomáticos, más allá del tema migratorio y de todos los venezolanos que recibimos, que además sabemos que la mayor parte está de paso porque prefieren ir hacia otros países, no veo necesariamente cuál es el peso que Venezuela podría tener, digamos, de cara a un siguiente gobierno ecuatoriano también. Bien, y quedémonos en las elecciones ecuatorianas, ya en la parte final de este diálogo. ¿Cómo ve, cómo se perfilan estas cuando se ha abierto ya el periodo para que partidos y movimientos políticos conversen, negocien y formen alianzas? Por otra parte, encuestas coincidentes dan cuenta de que la popularidad, la aceptación del gobierno y la calificación del gobierno van bajando. Una última encuesta de perfiles de opinión entregó una cifra de aproximadamente 41% de calificación positiva para el gobierno de Noboa. Y en la contraparte, hay por el momento otros 13 precandidatos que aspiran a llegar a la presidencia. Yo en 12 me había quedado. A ver, primero con respecto a las encuestas, yo sí vi, me llamó mucho la atención, obviamente, como a todos, la encuesta de perfiles de opinión, pero nuevamente sí creo que hay que hacer esa puntualización bien importante. Es la valoración de Quito y de Guayaquil respecto de la gestión de Noboa.
Ahora, claro, concentran a la mayor parte de la población del país, pero eso no significa que el resto, por ejemplo, si es que vemos, me imagino, podemos pensar que una valoración negativa continúa estando también en Los Ríos, en Manabí, pero no sabemos en el resto de la sierra y demás. Sí es cierto que es normal que la popularidad del presidente baje después de un determinado punto y que si vemos hacia atrás a los gobiernos anteriores, también vemos que existen ciertos momentos en donde está todo el mundo feliz con el gobierno y después las expectativas no se cumplen porque ya se vuelven muy altas y los gobiernos empiezan a bajar en picado, ¿no? Ahora, independientemente de la baja o alta valoración que pueda tener el presidente Noboa, creo que en este punto sigue estando en una ventaja importante con respecto de los otros precandidatos que se han mencionado por la cuestión de la fragmentación tan alta que existe en el sistema de partidos ecuatoriano. Es difícil para la mente de cualquier elector identificar, poner, digamos, asociar a la cara de un candidato con un partido y con el ideario, con el programa y la propuesta de ese partido. Y cuando hay 14 en la lead, entonces normalmente lo que vamos a hacer es, a ver, de todos estos no conozco, estos partidos no me suenan, estos no sé lo que están queriendo hacer, me voy a concentrar en los que sí conozco y en los que sí quieren hacer. Y entonces eso reduce en realidad el campo de la competencia a unos cinco fuerzas políticas que son las que realmente tienen la capacidad de llegar al gobierno. Eso es lo que hemos visto en las últimas elecciones. Y dentro de eso, una ventaja del oficialismo. Dígame. ¿Alguna candidatura que piense usted podría ir tomando cuerpo rapidísimamente? Vamos a mencionarlos: Jorge Escala, Andrea González, Henry Kronfler, Ricardo Vanegas, Pedro Granja, Leonidas Issa, Francesco Tabaqui, Henry Cucalón, Pedro Freile, Edwin Ortega, Víctor Arauz, Bolívar Armijos, Luis Felipe Tillería. A más de Noboa, son estos 14 candidatos. A ver, yo creo que la que más rápido va a empezar a posicionarse en la mente pública es evidentemente la candidatura de la Revolución Ciudadana. Están próximos todos a hacer sus primarias, ¿no? Por el calendario que les dan. Esa sería la primera. Luego también Noboa en algún momento va a tener que decir ya firmemente si es que va o no va. De momento se ha estado dando las vueltas en torno a ver si es que le deja o no le deja a Verónica Abad en la presidencia porque tiene miedo de que en 3 meses haga borrón y cuenta nueva de todo lo que ha hecho y tal. Pero sería pues la candidatura del candidato presidente, la candidatura de la Revolución Ciudadana y otra que empezaría a sonar mucho porque está muy presente en la mente de la ciudadanía es la candidatura posible de Pachacutic y de Issa. Ahora, dentro de todo el resto de candidatos que usted ha mencionado, si se fija, tenemos a muchos de derecha y otros muchos de izquierda, que lo que hacen es fraccionar el voto. Y de nuevo, ese fraccionamiento de voto entre candidatos que están representando lo mismo, las mismas ideas políticas, termina beneficiando a los partidos más grandes. Y esos partidos más grandes son la Revolución Ciudadana, ¿no? Es el más potente. Y después, bueno, todavía tenemos a Construye, veremos realmente cuál es el porcentaje de votación que logra amasar. Y de momento también beneficia al gobierno, que aunque no haya tenido gran caudal de votación en el legislativo, las elecciones pasadas, no ha dejado sí de empezar a cosechar buenos o malos réditos. Y también está en la mente del elector. Entonces, hay que ver al final cómo se definen esas candidaturas, cuáles son las alianzas que están permitidas, es decir, quién finalmente en septiembre se inscribe o no se inscribe. Por el bien del país, yo espero que no sean 14, porque de todos esos, realmente, si es que se hacen alianzas y si es que realmente deciden trabajar juntos, podríamos tener tranquilamente unas 6 que nos den unas elecciones de una mejor calidad, por lo menos. Como una primera hipótesis, ¿ve usted posible todavía ese escenario de una polarización en las preferencias, eventualmente en el voto, entre ADN y el correísmo? Yo creo que lamentablemente todavía seguimos peleando en esos términos y creo que están así, que hemos visto un presidente que en un principio se mostró como el joven innovador a quien el tema correísmo, anticorreísmo ya no le interesaba, ha visto cómo es necesario o cómo ha tenido o se ha visto obligado, o eso es lo que esperaba, tomar también esa posición en ese correísmo, anticorreísmo, porque es lo que le permite mantener sus niveles de popularidad. Entonces,
lamentablemente, digamos, el discurso sigue moviéndose en esos términos, ¿no? Si yo soy o no soy correísta, si tuve o no tuve pasado correísta, si es que fui o no fui, si es que dije o no dije, y los líderes políticos tampoco ayudan en ese sentido, porque todavía vemos a Correa que está gravitante desde las redes sociales y desde los medios de comunicación digamos, en sus posicionamientos políticos, pero asimismo vemos a los líderes políticos que le están todo el rato respondiendo y de alguna manera también legitimando, para bien o para mal, su opinión todo el rato. Entonces, seguimos en esa senda, no que sea la mejor, porque yo creo que en este momento el país sí debería mirar hacia otros horizontes, pero creo que es lo que más mueve al electorado. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. A usted muchas gracias. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, politóloga, académica de la Universidad de Cuenca.